Bienvenidos, gente, a este su programa Café con Letras, en donde no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. El día de hoy tenemos un programa súper especial porque traemos a un invitado que viene desde muy lejos. Él es Marcos Centeno y ha escrito hasta el momento estos dos libros, Antara y Nativa, que son novelas de fantasía, o sea que me dieron en mi mero mole. Según esto, pues yo iba a leer una y lo íbamos a platicar de ella y no pude leer nada más una. Es decir, que en cuanto terminé una, me fui de corrido a la que seguía porque estaba súper picada, porque este hombre escribe genial, aparte de que se inventa unos mundos súper locos, que es exactamente lo que a mí me gusta. Es lo que se le llama alta fantasía, en donde conocemos mundos nuevos y dioses nuevos y personajes de otras realidades que no son las nuestras, que viven unas vidas que jamás nos podríamos imaginar y que nuestro invitado del día de hoy plasma en estos libros. Y sin más preámbulo, aquí lo tenemos a Marcos. ¡Bienvenido! ¿Por qué les digo que viene desde muy lejos? ¿De dónde eres, Marco? Dinos, ¿de dónde eres? Bueno, nací en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Argentina. Toma asiento, Marcos, Gracias, de no te canses porque viene desde Argentina. No, no es cierto. Marcos viene desde Calvillo, porque ya vive aquí en Aguascalientes, si no me equivoco. Sí, vivo en Así Calvillo. es, ¿verdad? Yo sé. No estoy tan perdida. Y pues lo tenemos aquí, listísimo. Pero antes de entrar de lleno a tus libros, primero cuéntanos de tu taza favorita. ¿Por qué es tu taza favorita? Ok, esta es mi taza favorita, primero porque tiene café y soy adicto al café. Segundo, porque tiene un loguito que hice para mi proyecto musical, que tiene mi apellido. Ok. Y tiene aquí un Marcos solcito Centeno. y aquí otro simbolito más que van muy ligados a mis libros. Es todo arte conceptual, entonces está todo fuertemente relacionado. Que va. Sí, porque casi que tú les creas tu propio soundtrack, ¿no? Sí, cuando terminé Nativa, al mismo tiempo terminé un disco EP que habla directamente del libro y como tú dices, es como su soundtrack. O sea, tenemos aquí un artista completamente redondo porque no nada más se conforma con escribir, nos dice, quítate que ahí te voy, y aparte nos regala música. Pero antes que nada, pues este programa es Café con Letras, vamos a hablar de letras, o sea, de tus libros. Tenemos aquí Nativa, ¿sí? Y Los Lobos de la Niebla, que por cierto yo quiero más de Los Lobos de la Niebla. Y tenemos aquí Antara y El Círculo Mágico. El Círculo de Cristal, perdón. Yo ya magia, fantasía, perdón. Y El Círculo de Cristal, en donde las historias están ligadas, en donde vemos a los personajes de un lado inmiscuirse en el otro, entonces por eso yo me quedé picada. Según esto nada más iba a empezar con uno despacito, no acabármelos tan rápido. Adriana, fue así, devóratelos. ¿Por qué fantasía, Marcos? ¿Por qué irte hacia el género de la fantasía? Cuéntame. Bueno, la fantasía nos permite hacer o decir cosas que por ahí en otros géneros sería bastante difícil de plasmar, ¿sí? Y no porque decir, bueno, yo soy el autor y escribo fantasía y va a pasar lo que yo quiera, sino lo que los personajes van haciendo. Pero cuando tenemos este mundo, cuando planteamos las bases de nuestro mundo, nos permiten entonces expresarnos de otras formas. Y en ese momento, cuando escribí Nativa, necesitaba tener esa libertad. Te hacía falta y dijiste, aquí soy más libre que en ningún otro lado. Sí, así es. Te entiendo. Yo creo que es algo que sucede no nada más en la escritura, sino cuando leemos, siendo un libro de fantasía, hay más libertad también cuando leemos y pues, llegamos a vivir 1000 vidas. Sí. Cuéntame, ¿cómo construiste tus personajes? Porque están muy bien hechos. Gracias. Aparte de que, antes de que comience, debo decir que tus personajes son femeninos y tú eres hombre. Sí. Entonces, debo decirles que tiene muy buena cabeza para escribir mujeres. Este hombre ya nos descubrió el secreto, qué bueno que ya está casado y no peligramos las demás. Cuéntanos, ¿cómo construiste estos personajes? Bueno, traté de
darle a cada personaje una emoción característica, un perfil psicológico, y luego tratar de alejarme de ellos y verlos desde afuera. Si bien soy el autor, conozco a los personajes a fondo y pues vivieron y existieron en mi cabeza antes de plasmarlos y existir dentro de cada uno de los libros, quería que fueran independientes. No necesariamente estoy a favor o en contra de sus convicciones en muchas cosas que hacen. A lo mejor yo no soy partidario. Pero creo que esa fue la clave para mí para poder crear personajes que atraparan a la gente, ¿sí? Atraparan al lector, de no crear personajes que fuesen todos iguales o muy parecidos a mí. Y fíjate que es algo que a mí se me hizo muy importante y lo mencionaste ahorita como de manera velada. Ponle que no estés de acuerdo con lo que hacen, pero aquí está tal personaje. Y algo en que me di cuenta es que al menos en, no sé, un 95% de tus personajes, ninguno es totalmente bueno, ni ninguno es totalmente malo. Todos tienen sus convicciones y todos están peleando por aquello en lo que creen. Y es algo con lo que no te topas en las historias. ¿Por qué escaparte de esa típica pelea entre el bien y el mal y hacerlo de esta manera? Qué bueno que te diste cuenta. Sí. Está muy chido eso. Me gustó mucho eso. Es como una de las entrañas de mis dos libros, que no es una típica pelea entre la luz y la oscuridad, entre el bueno y el malo, sino es que, como bien dijiste, cada personaje tiene su convicción. Cada raza de personas tiene su convicción. Y fue mi intención desde un principio lograr eso, tratar de hacerlo, porque si bien escribo fantasía, quería hacer que cada personaje tuviese convicciones y emociones muy humanas o con las que las personas se puedan sentir identificadas. Y creo que a una vista de la sociedad o de nosotros mismos, creo que las personas funcionamos así. No hay personas que son 100% buenas o 100% malas, a menos que seas Buda o Jesucristo, ¿no? Pero entre todos nosotros siempre va a haber personas que tienen cosas buenas y cosas malas, y lo bueno es que bueno, podemos trabajar en las cosas buenas y en las cosas no tan malas, y nos vamos así desarrollando. Y con eso nos vamos a una cápsula en donde hablaremos de El silencio de los inocentes. A ver qué les parece. No se vayan. En 1988, el autor Thomas Harris publicó un libro que prontamente se transformaría en un éxito y que por ende fue reconocido como su mejor trabajo. Su nombre, El silencio de los inocentes. En esta novela, el brillante psiquiatra Hannibal Lecter, un asesino en serie y caníbal que ya se encuentra tras las rejas, se enfrentará en un duelo de ingenios con la novata detective Clarice Sterling, todo con el fin de detener a otro asesino conocido como Buffalo Bill. Obviamente, Hollywood reconoció que se trataba de una magnífica historia, así que en 1991 le hincó el diente y no tardó en contratar a Jodie Foster para el papel de Clarice y al talentosísimo Anthony Hopkins para darle vida al temido, aunque atrapante, Dr. Lecter. La actuación de Hopkins le valió un premio de la Academia, y con nosotros, y gracias a él, este round se lo lleva la película. Bienvenidos de regreso a su programa Café con Letras. Recuerden, en donde no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Estamos aquí con Marcos Centeno, que viene desde Argentina, la lejana tierra de Argentina. Yo quiero ir. A hablarnos de Antara y a hablarnos de Nativa, que son sus libros de fantasía. Sí. Cuéntame ahora, ¿cómo hiciste para crear todo este mundo nuevo? Porque es difícil. Yo como escritora de fantasía también sé
que crear todo este mundo de cero es difícil. Entonces, ¿qué hiciste para darle esa forma tan real, a pesar de ser fantasía? Sí. Pienso que lo que le da sustento al mundo es de que estipulé las bases de qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible, y no me desapegué tanto a ello, pero al mismo tiempo no fui soltando toda la información de lleno. En Nativa, la información acerca del mundo, no sé si te acuerdas, se da a conocer. ¿Sin spoilers? Sin spoilers. Por eso estoy hablando con mucho cuidado. Se da a conocer a través de poemas y poesías y canciones. Sí. Que las nativas cantan, porque no escriben. De esa manera, fui soltando aquello que creé y no parece tan, como meloso o pesado de soportar en un principio. Sí, porque luego los escritores caemos mucho en el problema del infodump, que le dicen en inglés, que es donde sueltas toda la información de jalón y puede ser muy cansado para el lector, y es algo en lo que no caíste, sino que lo supiste distribuir. Otra cosa también, por ejemplo, es con los diálogos Wikipedia, ¿no? Claro. Es que quieres decir algo y a fuerza lo quieres decir porque te sientes muy emocionado de esta parte que has creado del mundo que te emociona mucho y no sabes cómo ponerlo en el libro, y le abres la boca a un personaje y que lo platique el personaje. Sí, entonces, volviendo a la pregunta para no irme tan lejos y dejarlo en claro, fue así. Estipulé el principio del planeta en sí, quién lo hizo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y luego puse los personajes principales allí, como hormiguitas, y luego de estarlo masticando por mucho tiempo, pensé en cómo podrían haber evolucionado o qué tendría que haber pasado para que llegara a ese momento, y lo almacené como en el fondo de mi cabeza y siempre estuvo ahí mientras escribía la historia principal en Nativa y también en Antar, para que no se pelearan o no se contradijeran. No, exactamente, en el mundo, en el contexto de Nativa y de Antar. Sí, porque la verdad es que si te vas muy adentro y luego a uno se le olvida. Yo tengo que tener un chorro de notas de, híjoles, dije esto, entonces no puede suceder esto, entonces esto ya se contradijo, y bueno, pero haces la construcción de un mundo muy sólido, y yo siento que esa es la clave de una buena historia de fantasía, que te la creas. Que el escritor primero se la tiene que creer, tiene que aceptarla y tiene que consolidarla en su cabeza y decir, bueno, aquí las cosas funcionan así, diferente a nosotros, a lo mejor. Lo más probable que sí, porque así es el mundo de fantasía. Pero bueno, aquí las cosas suceden de esta manera. Y ya cuando escribes, dejas pues la realidad en donde vives y te metes aquí en esta cajita que creaste. Lo más probable es que no hayas contemplado todo lo que pueda pasar, porque serías, no sé, una mente súper genia, ¿no? Pero serías J.K. Rowling. Sí, así exactamente. Pero lo que sí estipulaste son las cosas que te van a servir en la historia que estás escribiendo. No, y luego hay que tener mucho cuidado porque luego el lector es el que se fija. Sí, claro. Y luego te agarran en curva y es así de, ¡ay, sí lo planeé! ¡Era a propósito! Pero bueno, uno va saliendo de paso y el chiste es que hasta el momento lo que tenemos aquí, muy sólido, al menos en mi perspectiva, yo se los recomiendo un chorro. Y digo, soy muy exigente porque la fantasía es lo mío, entonces para que un libro de fantasía me llegue, tiene que ser bien bueno. Okay. Bien bueno. Gracias. Se los recomiendo muchísimo. Los dos, recuerden, al parejo. Digo, porque son casi que historias paralelas. Sí, no lo pensé en forma de que
tuvieras que leer uno para leer el otro. Más bien, en determinado momento es como que Nativa está Ahí dentro como acomodado, como... de Antara, como que le hace un Ajá, sándwich. Sí. Porque por ahí las historias lineales, no sé el público en general, pero a mí por ahí me aburren un poquito las historias muy lineales, entonces así fue como lo planteé. No, y bien acomodado, y a fin de cuentas, para atrapar al lector te tienes que atrapar como escritor. Cuéntame, los nombres que nos manejas en los dos libros están muy originales. ¿De dónde se te ocurrieron esos nombres? Porque sé que el de Nativa tiene un significado muy, muy particular para ti. Sí, ¿Sí? Nuestro personaje principal en Nativa se llama Mireya Robles. Mireya. ¿Y quién más se llama Mireya? Mi hijita de 5 meses se llama Mireya, me encanta. Mireya es un nombre especial para mí por la etimología que tiene. La verdad es que la primera, como la información que existe del nombre Mireya es de un poema muy viejo. Probablemente está escrito en provenzal. Entonces, que el nombre saliera de una poesía, a mí me llena el alma. Entonces, así se llama mi hija y así se llama el personaje principal de mi primera novela. De hecho, lo estabas escribiendo cuando tu esposa está embarazada, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Qué bonito regalo. Durante los 9 meses de embarazo, estuve yo ahí como escondidito escribiendo hasta que de repente ya me dijo, bueno, ya, ¿qué traes? Tuvo otra hija que se llama Nativa, aparte. Sí, ya le tuve que mostrar. Bien, estoy escribiendo un cuento, lo estoy escribiendo para Mireya, porque ya sabíamos que se iba a llamar así desde el primer momento. Y ya cuando nació, más o menos yo lo había terminado. Entonces. ¿Qué va? Bueno, con esa nota nos vamos a nuestra cápsula La Isla del Tesoro y después a un pequeño corte. No se vayan. ¿Tú ya leíste La Isla del Tesoro? Publicada en 1883, La Isla del Tesoro es una novela de aventuras creada por Robert Louis Stevenson, un autor escocés quien la escribió específicamente para una audiencia infantil y juvenil. Aunque lo aceptamos, sin importar la edad, es una lectura maravillosa que seguramente disfrutarás. ¿De qué va? La Isla del Tesoro nos cuenta una grandiosa aventura en tiempos lejanos, cuando todavía había piratas y cofres enterrados en las arenas de islas desiertas. En este libro, a manos de un adolescente llamado Jim Hawkins, llega un mapa de un tesoro, el cual señala el lugar exacto en donde el mejor pirata de todos los tiempos ha ocultado su gran botín. Todos quieren el tesoro. ¿Será Jim capaz de encontrarlo antes que los demás? Descúbrelo leyendo en familia esta fantástica historia. Bienvenidos de regreso a su programa Café con Letras, donde no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Estamos aquí con Marco Centeno, que nos está hablando de Antara y de Nativa, que son sus libros de fantasía. Muy buenos, muy recomendables. Se van a inmiscuir dentro de la historia, los va a succionar y ya no van a salir hasta que la terminen. Créanme, eso fue lo que me sucedió a mí. Cuéntame ahora. Sí. Digo, aparte de ser escritor, también eres músico y me estabas diciendo al principio del programa que le creaste los soundtracks a tus libros. Así es. Cuéntame de ellos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Qué tipo de música es? ¿Cómo te inspiraste? Bien. Perfecto. Pueden encontrarlo en cualquiera de las plataformas digitales, así como Spotify, YouTube, Apple, lo que quieran, van a estar. ¿Los buscamos con los nombres de los libros? Sí, el artista tiene mi nombre, Marco Centeno, Okay. y por el momento llevo un disco EP que es homónimo con Nativa, entonces se llama Nativa, los lobos de la niebla, y la portada es similar, pero no es igual. Mi idea siempre fue componer. Desde el primer momento en el que agarré la guitarra, ya como cuando tenía como 15 años, yo dije, quiero hacer canciones. Fui a clases de guitarra, a conservatorio, fui a escuelas privadas
clases particulares también. Me metí a aprender a grabar por mi propia cuenta, me compré una placa de sonido y armé mi propio home studio en el living de mi casa. ¿Qué va? Entonces entrabas a mi casa y había cables, había micrófonos, las guitarras, el bajo. La casa de un artista. Sí, era ahí no así. hay pierde. Entonces comencé a grabar estas canciones porque ya había hecho otras, pero no las había publicado porque como que no tenían un sentido. Uh-huh. Comencé a grabar mientras hacía todo este mundo y escribía Nativa. Entonces, de esa forma, cuando terminé Nativa, terminé el disco al mismo tiempo. Y para publicarlo no están muy distantes las fechas de publicación uno con el otro. Entonces, el proceso para grabar era más o menos así. Un día hacía música, el otro día escribía. Música, escribía. Y los fines de semana le pegaba 2 horas a cada cosa. No, y los que salimos ganando somos nosotros porque puedes adentrarte al libro y tener de fondo la música y así es una sumersión completa. Así es. El género, ya que me preguntabas, es un poquito pesado porque, bueno, fue ¿Pesado así de...? No tanto, okay. Pero sí es un poquito hard, como hard rock. Hay guitarras, hay bajo, hay batería, hay un poquito de piano a lo mejor. Y por último, las letras sí están totalmente ligadas con la historia, con Nativa. ¿Son las que encontramos, por ejemplo, los poemas de aquí o son extras? Las completan. Yo puedo decir que las completan, por ahí en las canciones digo un par de cosas que no digo en el libro. O sea que voy a tener que ponerle más atención de ahora en adelante también a la música. Digo, porque yo me sumerjo al libro más que otra cosa, pero bueno. Y por último, del libro, cuéntame, las portadas. Okay. Porque luego yo me hallaba a mí misma, estaba leyendo y cerraba el libro y era así de, es este. Sí. Y ya seguía leyendo y veía a los personajes porque los podemos ver tanto en la portada como en la contraportada y estaba yo leyendo y, ok, este es Antara. Y seguía leyendo y cerraba el libro, ok, este es el príncipe. Y sí. Se me hizo, no sé, muy originales, muy padres tus portadas. Cuéntame de ellas. Ok, las portadas las trabajé con una ilustradora de Calvillo que se llama Sandra Velázquez. Ella es muy buena, me entendió a la primera. Ella tiene un premio a nivel internacional. Yo la contacté y nos pusimos de acuerdo, le pasé el libro, es por eso que ella lee los libros antes que nadie. Y luego hace las portadas. La primicia. Y por eso es que son así, son tan fieles al proyecto que llevamos entre los dos. Luego también pasamos por un proceso en donde buscamos muchas referencias, buscamos, por ejemplo, para Nativa, buscamos rostros de personas que sean cercanas a la raza que yo estaba tratando no de imitar, pero sí de inspirarme. Uh-huh. En el caso de Nativa, las nativas están inspiradas en las personas incas. Luego, para Antara sí nos explayamos más, tienen como el lugar donde están, donde se desarrolla la historia, tiene como una abertura política mayor, entonces hay razas de personas diferentes, que visten diferente, que hablan diferente y que tienen costumbres diferentes y es por eso que hay esa variedad de personajes en la portada. Y quisimos hacer allí un truco visual con la portada del libro, que fue crear, por favor, una visión panorámica, pero en 2D. Entonces, de un lado ves a Antara de frente y quienes la están rodeando, y de la contraportada ves a Antara de espaldas con los otros personajes que todos están muy ligados en la historia principal. Todos quieren el poder que ella posee. Y ahí se las dejo porque está bien bueno y no se los quiero arruinar. Bueno, ya conocimos de tu libro, ahora vamos a conocer de ti. Una pequeña trivia, por favor, ponte de pie. Te invito a que te levantes
Y te voy a hacer unas preguntas Sí. y me vas a tener que contestar con la primera palabra que se te ocurra Ok. lo más rápido que puedas. Muy bien. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Sí. Palabra favorita. Amor. Palabra que odias. Desprecio. Ok. ¿Qué alimenta tu creatividad? La música. ¿Qué mata tu creatividad? La rutina. La primer letra, nada más la primera, de tu grosería favorita. La H. Ok. Sonido que amas. La guitarra. Un sonido que odies. El claxon. Ok. Una profesión aparte de la tuya que te gustaría intentar. Digo, ya eres escritor y ya eres músico. ¿Qué más? Me gustaría fotógrafo. Fotógrafo, ok. Y ahora tú también puedes hacer tus propias portadas. Todo lo hace este hombre. Una profesión que dirías, nunca de los jamases te gustaría intentar. Juez. Ok. Y por último, si existiera el cielo y llegaras a sus puertas después de tu vida, ¿qué te gustaría que te dijera Dios? Tu mamá. ¡Ay, qué bonito! Tú muy bien, y tú muy bien también en habernos regalado estos libros. Recuerden, es Nativa y Los Lobos de la Niebla, que yo quiero más de Los Lobos de la Niebla. Va a ver. Qué bueno, ya me digo que va. Y Antara y El Círculo de Cristal. Van ligados, pero los pueden leer en el orden que quieran. Eso es lo padre porque nuestro amiguísimo aquí pues no escribe lineal, entonces todo está conectado, pero no tienen por qué leerlos en orden. Yo lo único que les digo es que los lean porque están súper divertidos, se van a sumergir en un nuevo mundo, van a descubrir aventuras, van a descubrir personajes padrísimos, se van a adentrar en unas aventuras muy originales que todas vinieron de la mente de Marco Centeno. Muchísimas gracias, Gracias Marco, por a ti haber por estado aquí invitarme. con nosotros. Y recuerden, leer no para ser interesantes, sino para ser felices. Por ello, pues hay que leer fantasía también. Recuerden, este fue su programa Café con Letras. Nos vemos dentro de 8 días. Bye.